Y eso los lleva a ustedes, eso me parece muy interesante, pues no solamente a dialogar con esas dos músicas que ustedes tienen muy enfrente, sino también con otro tipo de aproximaciones estéticas como el paisaje sonoro. Entonces, de todo ese proceso en relación a lo técnico, pero también a lo estético, a lo emocional, ¿qué puede ser el aprendizaje? ¿Cuáles pueden ser esos aprendizajes que les quedaron a ustedes de esa experiencia de componer esa obra? Pero algo curioso que sí nos pasó allá en la Laguna de los Colorados es que teníamos un hidrófono que nos prestó Leonel Vázquez, un artista sonoro del municipio de Cibaté, y haciendo esta exploración sonora en esta laguna nos sumergimos hasta el fondo y cuando escuchamos esta captura mmm, literalmente no fue lo que esperábamos. Es la guerra si no es muerte, devastación y ausencia, ya sé que la herencia es el desarraigo humano. Desde el año 2014, el Grupo de Trabajos de Grado realiza periódicamente el evento Trabajos de Grado Destacados del Proyecto Curricular de Artes Musicales. Este tiene como objetivos, por un lado, dar un panorama de diversas posibilidades temáticas, metodológicas, técnicas, teóricas y creativas que se han materializado en los trabajos de grado aquí realizados. Por otro lado, ofrecer una reflexión sobre el impacto que el trabajo de grado tiene en la vida profesional de los egresados del proyecto curricular. Hola Juan, Hola, ¿cómo va Master. todo? ¿Bien? Bien, bien. Ah, Bien, bueno. sí, eso. Bueno, el trabajo de grado de ustedes se llama... Aqua Vitalis, obra para bandola andina y guitarra acústica, exploración sonora de los instrumentos acústicos mediante recursos tecnológicos y paisajes sonoros. Cristian Camilo Saquén Salazar, Juan Sebastián Niño Bueno. Modalidad creación, dirección o interpretación. Entonces, su trabajo de grado, el trabajo de usted y Cristian comienza en una laguna, ¿cierto? En un páramo, porque tiene que ver con agua, porque tiene que ver con esos cuerpos alrededor de Bogotá, porque hay una reflexión en torno a nuestra relación con el agua, ¿verdad? Me gustaría preguntarle, como ustedes hicieron ese proceso de exploración en el páramo y en la laguna, donde grabaron cosas, ¿qué descubrimientos, qué experimentos o qué accidentes sonoros ocurrieron en esa visita a la laguna y que fue, digamos, interesante para el desarrollo del trabajo de grado y que no hubiera quedado registrado de pronto en el documento escrito? Ok, pues sí hubieron muchos accidentes, de hecho, chistosos, tanto no que tuvieron ver mucho con el trabajo, porque en un principio el trabajo estaba enfocado en tres cuerpos acuáticos, ¿sí? Mm, Era un humedal de Suacha, era el embalse de Cibaté y la laguna del Páramo de los Colorados de Cibaté. Ujú. Empezamos a hacer como esta exploración sonora dentro el embalse de Cibaté. Un accidente horrible. Ahí nos dimos cuenta que no podíamos grabar este cuerpo acuático en el embalse, por lo que era muy fangoso y Ujú. pues los pies se nos fueron hasta el fondo, hasta las rodillas, entonces ni modo. Pero algo curioso que sí nos pasó allá en la laguna de los Colorados es que teníamos un hidrófono que nos prestó Leonel Vázquez, Ujú. un artista sonoro del municipio de Cibaté, y haciendo esta exploración sonora en esta laguna nos sumergimos hasta el fondo y cuando escuchamos esta captura mmm, literalmente no fue lo que esperábamos. Sorpresa. Eran, sí, oh sorpresa, eran golpes muy extraños de las rocas que estaban a lo profundo de la laguna. Entonces fue como un descubrimiento muy curioso. Lastimosamente no pudimos usar los audios en el trabajo de grado porque ya eran muy saturados, pero pues fue curioso, fue un accidente curioso. Ok, eso fue como una situación inesperada, ¿cierto? De lo que Ujú. estaban haciendo.
¿Y qué descubrimientos, o sea, qué cuestiones sonoras encontraron en ese proceso de exploración de grabación? Algo, pues, que no necesariamente sea como inesperado, como, oh, no me esperaba, sino que ya después cuando ustedes hicieron el proceso de análisis, como que encontraron y que se relacionó de alguna manera con los materiales de la composición más adelante. Como para establecer esa relación, digamos, entre ese proceso de grabación y Mm, ya la definición de los materiales de la obra, de lo que sonaba. claro, sí. Íbamos enfocados solamente como a grabar el cuerpo acuático, pero mientras íbamos subiendo el páramo, descubrimos que como estaba muy nublado ese día, había llovido, entonces la tierra se escuchaba mucho los pasos. Ujú. Entonces decidimos grabar también nuestros pasos, se crearon muchos riachuelos muy chiquiticos, bajando por el páramo también decidimos grabar estos riachuelos para ver qué podríamos sacar de ahí. Mm, Estábamos grabando ya directamente en la laguna y aparecieron un canto de unos pájaros, también los grabamos y sí, sirvió muchísimo para utilizar como estos materiales sonoros dentro del trabajo de grado. Ah, interesante. Ustedes hicieron todo un trabajo de exploración con efectos, con pedales, ¿cierto? Pues ustedes tocan bandola, guitarra acústica, que son instrumentos que normalmente funcionan pues acústicamente, pero ustedes tienen todo un trabajo alrededor del ensamble Arsis donde trabajan con efectos, con pedaleras y demás. Y parte del trabajo de ustedes pues estuvo muy encaminado en esa exploración de esos efectos, ¿cierto? Como de lo que hubo ahí. Entonces de pronto eh, pues salieron muchos que hacen parte de la pieza, que los podemos escuchar en la grabación y que quedaron documentados en el trabajo, pero seguro ahí hay más cosas, ¿no? ¿Qué de lo que no quedó le parece interesante y por qué no quedó? ¿Cuál fue la razón? De pronto por complejidad o porque no cuadraba mucho con el sonido. Sí, sí, de hecho fue un trabajo muy grande que hicimos con Cristian de exploración en los pedales, porque cada vez encontrábamos una sonoridad que nos gustaba y nos gustaba y nos gustaba, pero no encontrábamos cómo encajarla dentro de la obra en general. Ujú, En cierto sentido, o por ejemplo, encontrábamos una distorsión que nos encantaba, pero ya era muy saturada para lo que queríamos con la obra, ujú, porque dentro de la obra tapaba mucho el paisajismo sonoro, el cual era el agua. ujú. Entonces, muchos de estos efectos se salían como de estas emociones que queríamos transmitir a la hora de implementarlos con la obra. Ok. Cuéntenos un poquito como más en detalle cómo fue ese proceso de exploración de esos efectos. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Fue sentarse y tocar y escoger? ¿O cómo funcionó, digamos, ese proceso de exploración? Ok, no fue tanto como sentarnos a escoger y eso, no, sino fue más como ese día que fuimos a grabar a la laguna, nos ocurrió algo muy lindo y es como esas emociones que nos llegaron al estar en el páramo Los Colorados. Ujú, Esa tranquilidad, sentir la brisa del viento chocar con nosotros, escuchar las olas del agua chocar con las rocas. ujú, Entonces decidimos cómo coger esas emociones, esos sentimientos e empezarlos a transmitir en los instrumentos. ujú, Nosotros arrancamos primero que todo haciendo como el paisaje sonoro del agua, lo pusimos de fondo, las grabaciones de la laguna, sí, la pusimos de fondo. Y luego con eso empezamos a hacer como una recapitulación de lo que vivimos ese día. ujú, ¿Usted qué sintió ese día? ¿Yo qué sentí ese día? ¿A qué se evoca esto? Y esto mismo lo transmitimos con un cuadro en Excel, eh, donde empezamos a escribir esas sensaciones, viscoso, duro, triste, feliz, etcétera, etcétera. Y empezamos a escoger los efectos. ¿A usted qué le evoca este efecto? ¿Qué le evoca este efecto? Teniendo una base en esto, al principio escogimos como muy natural, sin perder la sonoridad de los instrumentos acústicos, una pequeña reverb.
Y a partir de esa pequeña reverb empezamos a incluir cositas y cositas y cositas. Después de esto nos empezamos a dar cuenta que se iba perdiendo mucho como este sonido natural de los instrumentos. Y empezamos a cuadrar el encadenamiento de cada banco de sonido. En donde nos ayudó muchísimo el ecualizador y un pasabajos también para tener como más naturalidad en el rango dinámico del instrumento. Entonces, a partir ya de esa base, empezamos a añadir cositas y también cuadramos mucho la forma que iba a tener la obra. Al principio nos salieron 5 partes de la obra, pero al final resultó siendo 3 partes, 3 grandes partes, A, B, C, en donde la idea era ir aumentando la textura de la obra hasta llegar a un punto, a un clima muy fuerte, y luego bajar a la tranquilidad que nos evocó ese día de Amparo. Okay. Cuando habla de naturalidad de los instrumentos y esa relación con la ecualización, ¿a qué se refiere? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué significa naturalidad? No perder tanto como esa sonoridad que se escucha acústicamente de los instrumentos. Al conectarlo obviamente va a ser totalmente distinto, pero es complicado porque todo afecta, tanto el micrófono que se tiene dentro del instrumento como el pedal que se está usando. Además que no teníamos los mismos pedales, entonces tocaba buscar por un lado y buscar por otro lado. Es más como eso. O sea, es como una búsqueda de la sensación que produce el instrumento acústicamente, pero pues siendo ya procesado. Exacto. Ok, bien, interesante. Cuénteme, ahora hablemos si le parece un poquito de ese proceso que usted me contaba, como de las decisiones de, bueno, este material se va a referir a este tipo de emoción, sensación, ¿cierto? Que yo tengo como en la cabeza. Y eso se amarra de pronto conceptualmente, estéticamente a esto otro. Cuénteme cómo fue ese proceso de pronto de construir o de armar, digamos, emparejar esos sonidos, esos materiales sonoros que ustedes estaban trabajando. Y sobre todo cuénteme también cómo fue ese proceso de discusión en la creación entre Cristian y usted, ¿cierto? Es decir, si ya lidiar a veces con uno mismo es jodido, ¿cierto? Sí, claro. Como tomando esos procesos, esas decisiones, esos procesos en los que uno piensa que debería ir acá, cómo funciona esto con esto, cómo se conecta esto con esto. Supongo yo que el trabajo de creación colectiva con Cristian debió ser pues también interesante, ¿no? Como que seguramente ahí hubo muchas discusiones que pueden ser interesantes. Cuéntame un poquito de ese proceso, qué quedó, qué no quedó, qué ideas de pronto quedaron para después, si han pensado de pronto como en utilizarlas en otra cosa, ¿no? Cuéntame un poquito. Voy a arrancar con eso último que dijo. Y de hecho sí, como 2, 3 de esas ideas que salieron dentro de la obra de Aqua Vitalis sirvieron mucho para ahorita una canción que estamos haciendo con Ensamble Ardis. Entonces, caso perfecto, sí. Claro, entonces ayudó muchísimo. Sí hubieron muchas discusiones, chocamos como en muchas cosas, porque eran ideas muy bacanas, pero a veces no sabíamos cómo incluirlas dentro de la obra y pues nos daba mal genio y era como que no sabemos qué hacer. Entonces, claro, en ese sentido sí fue un poco arduo. Lo más difícil que fue la forma de la obra, porque cada vez nos venían más ideas y cada vez se alargaba más y se alargaba más y se alargaba más. La obra llegó a durar casi 15 minutos en un momento y no, decidimos que teníamos que ser más específicos en lo que queríamos y empezamos como a coger las ideas, digamos, él me daba una idea, yo daba una idea y la moldeamos hasta que nos gustara. Okay. Igual con el paisaje sonoro. Entonces el paisaje sonoro fue un procesamiento en el DAW, en Reaper, lo hicimos en Reaper. Y discutimos mucho en qué parte queríamos que el paisaje sonoro tuviera ese protagonismo primordial por lo del agua.
Entonces queríamos darle como esa fuerza que tiene el agua, esa maleabilidad que posee también al, no sé, al servirse en un vaso, coges la forma del vaso, Ujú. tener como, darle como esa prioridad del agua. Eso fue una parte también que nos costó bastante definir. No sabemos dónde ponerlo hasta que, no, simplemente en la parte A y B se dio muy fluidamente el paisaje sonoro. Ujú. Decidimos, al principio, nos acordamos mucho de nuestros pasos, entonces decidimos incluir la sonoridad de alguien corriendo Ujú. y saltando a la laguna. Ujú. ¿Por qué no un intro así? Ujú. Entonces nos gustó y ahí empieza la obra, empieza a coger forma. Y mediante el Reaper eh, cogimos el paisaje sonoro y le pusimos un pasabajos para que se escuchara como si estuviéramos en la profundidad de la laguna. Ujú. Jugamos un rato con este segmento hasta que el mismo pasabajos hacemos un feed out para que, como si el hombre que hubiera caído saliera a la laguna. Ok. Y en ese momento decidimos que el agua tuviera su protagonismo, lo dejamos ahí correr un ratico. Claro, hay una interacción entre los instrumentos acústicos y el medio fijo que es muy importante, ¿no? Exactamente. Venga, yo le hago otra pregunta en relación a eso. Normalmente cuando uno habla de paisaje sonoro, uno se imagina que hay una necesidad, digamos, por escuchar pues el entorno, obviamente, ¿cierto? Hay como una necesidad de pronto de salir de lo que puede llegar a ser cotidiano en la escucha, que no necesariamente se relaciona con lo cotidiano que uno hace, ¿cierto? Porque cuando uno está en disposición de escucha, pues uno escucha unas cosas, música, normalmente lo que Ujú. entra dentro de esa categoría música, que es pues muy maleable, muy variable, como ya lo sabemos. Y eso no se parece en nada a cómo suena la cotidianidad, que es el Ujú. paisaje sonoro, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con paisaje sonoro como creador, necesariamente hay un proceso de reflexión que lo lleva a uno a un tipo de escucha distinto, ¿cierto? En el cual, pues digamos, el hecho estético no está en hacer, intervenir, ¿cierto? Ujú. Sino en más bien pararle bolas a lo que está Esa. afuera. Es decir, el hecho estético está más en el proceso de escucha, ¿cierto? Que en el proceso de intervención. Y hay muchas personas que son muy puristas con ese trabajo del paisaje sonoro en relación a no modificar, en dejar que suene, en como no interferir, digamos, un poco en la experiencia de lo que significa estar o lo que significaría estar, por ejemplo, en ese entorno que no nos llega a nosotros directamente de donde estamos, sino pues a través de una grabación, por ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, con lo que usted me estaba contando ahorita, pues se nota que hubo intervención en los sonidos del paisaje. ¿Cómo funcionó ese proceso de intervención? ¿Cómo lo decidieron? ¿Tuvo que ver algo con esas características que usted menciona ahorita, con esas, digamos, esas emociones que ustedes decidieron tomar como para darle un poquito de forma a los sonidos y para escoger cuáles son? ¿Cómo fue ese proceso de decisión de intervención? Sí, sí, fue básicamente debido a esas sensaciones, esas emociones, esos sentimientos que tuvimos allá en la laguna. Ujú. Y esa intervención fue cogiendo forma durante la obra. En la parte B decidimos coger esa fuerza que nos caracteriza a Cristian, a mí, por ser rockeros, por ser ese gusto musical tan Ujú. fuerte y llevarlo al clímax. Ujú. Entonces, claro, eso ya nos conlleva a intervenir el agua, a intervenir el sonido, Ujú. porque la grabación neutra no, no nos iba a ayudar como a implementar esta fuerza que queríamos dentro del audio. Ujú. Entonces empezamos a darle forma, a darle esta fuerza y cogimos uno de los audios más potentes, por así decirlo, que pudimos grabar y era una cascada que había allá en la Laguna de los Colorados, Ujú. en donde decimos esta es.
esta es para llevar la obra al clímax y también dentro de la composición de los instrumentos incluimos como esos riffs pesados que contiene el metal, que contiene el rock que hacemos en Arsis, sin que tampoco perdiera como esa visibilidad del agua que vimos allá. Ujú. Interesante. O sea, siempre había igual un diálogo, como el diálogo del agua, de lo que habían grabado, pero también de lo que iban armando con el resto de materiales, ¿cierto? Exacto. Interesante. Venga, y pensando en todo ese proceso, ¿qué aprendizajes les dejó esa experiencia? Se me ocurre preguntar eso porque, pues ahí, lo que usted cuenta, ¿no? Ustedes tienen, digamos, como un proceso de formación, unos intereses particulares en cierto tipo de música, ¿cierto? Que además, pues, de alguna manera, siempre ha estado mediada por una actitud de diálogo, es decir, como no casarse con el instrumento, ¿no? Como Ujú. es un instrumento típico andino, entonces debería quedarse haciendo música Exacto. típica tradicional andina, sino que ahí hay como un diálogo, hay como una interacción, y eso los lleva a ustedes, eso me parece muy interesante, pues no solamente a dialogar con esas dos músicas que ustedes tienen muy enfrente, sino también con otro tipo de aproximaciones estéticas como el paisaje sonoro. Entonces, de todo ese proceso en relación a lo técnico, pero también a lo estético, a lo emocional, ¿qué puede ser el aprendizaje? ¿O cuáles pueden ser esos aprendizajes que les quedaron a ustedes de esa experiencia de componer esa obra, Coavitalis? Uf. No, pues, mm, de hecho sí fue algo como muy puntual en este caso y es que siempre va a haber algo más allá de lo que ya está. Siempre vamos a poder ir más allá de lo que ya está. Ujú, En ese sentido es como no quedarnos ahí estancados, sino que realmente si uno quiere, si uno le gusta lo que hace, lo mantiene vivo, uno puede seguir explorando más cosas para poderlo mostrar a la gente que no conoce como estos sitios. En este caso, mucha gente nos decía, qué bonito el Páramo de los Colorados, no lo conocía, ujú, qué bonito poder ir allá, qué bonito poder hacer como una caminata y sentir lo que ustedes sintieron, porque nosotros conversamos con unos amigos de nuestro trabajo de grado. Entonces, siento que esta forma de aprendizaje, esta forma de exploración es muy nutritiva, no solo para nosotros, sino para la gente que está fuera como de este contexto ujú. musical o este contexto ambiental o del paisaje sonoro. Mm, Aprendizajes muchísimos a partir de esa vez el pedal se nos hizo mucho más fácil cacharrearlo, poder hacer como el encadenamiento para nuestros instrumentos. También dentro del DAW, de Ujú. Reaper, también siempre hay mucho por explorar, mucho por aprender y pues la idea es no quedarse en esto, sino seguir y seguir y seguir. Seguir trabajando en ese camino. Eso siento yo, desde mi práctica personal, siento que es lo más interesante de la experimentación, ¿no? Como que uno nunca tiene la sensación de se completó algo, sino que cada vez que uno tiene una experiencia, pues eso genera más preguntas que respuestas, ¿no? No sé Mm, si de pronto haya alguna pregunta o algún interés que ustedes dijeran así como puntualmente, como por ejemplo lo que nos contaba de Arsis, no sé si puede, como esa relación entre el trabajo de grado y la canción de Arsis, cómo se genera, digamos, esas preguntas que los llevan a ustedes a decir, bueno, por acá podemos explorar, por acá podemos irnos. ¿Hay algo así puntual que haya surgido del trabajo de grado y que los haya llevado a ese tipo de procesos? mm, Puede ser de pronto la parte de la secuencia. Ujú, Entonces, sí, claro, es como esa motivación a explorar qué pasaría si pongo esto acá con esto. ujú, ¿Qué pasaría si lo muevo para acá? ¿Qué pasaría si ta, 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 ta? Entonces, claro,
lo que su merced dice es como siempre van a surgir más preguntas y más preguntas y más preguntas, pero no se van a solucionar si no se hacen. Claro. Entonces es como en esa canción Cristian dijo, ¿qué pasa si ponemos esto de Aqua Vitalis acá? Mm, Pero ahora, ¿qué pasa si lo combinamos con lo que Hugo está mandando de fondo de secuencia? ujú. Entonces, sí nos deja como ese picantico de siempre querer hacerle, Ujú, pero también toca tener en cuenta como ese cuidado de hacerlo, ¿no? ujú. Porque no todo, vamos a eso y lo dejamos así, a lo chambón. No, es como saberlo hacer, pero siempre estarse cuestionando si realmente suena bien. Bien, interesante, ¿no? Pensando en lo que decía de las secuencias, eh, claro, digamos, la interacción que hay entre instrumentos y sonidos pregrabados, pues que en este caso particular es música mixta, digamos, viene como vinculada a esa tradición, pero no solamente se expresa a través de esa tradición, sino pues lo que usted dice, con lo que ustedes hacen en Arsis ya es muy común para todas las bandas, justamente trabajar con secuencias, con sonidos pregrabados, ¿cierto? Cuénteme cómo fue esa relación técnica en el trabajo de grado, o sea, en el proceso de montaje, de pronto cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los retos, cuáles fueron esas cosas que ustedes dijeron, chévere si pasa esto, pero está muy difícil, entonces nos toca como dejar por fuera, qué ideas habían ahí de pronto que vale la pena contar. Mm, sí, fue muy complicado tener como ese balance en el montaje de los instrumentos y la secuencia de fondo. Ujú, Entonces tocaba balancear mucho la secuencia para que no se perdieran ciertos puntos específicos ujú, y viceversa, balancear desde los efectos de los pedales para que no saturaran mucho los instrumentos hacia afuera. ujú, Es muy complicado ese punto, sabiendo que pues no teníamos como esos recursos en la casa, ujú, cómo hacerlos. Lo hicimos con 2 amplificadores y mandábamos secuencia por uno y nos conectábamos al otro, entonces no escuchábamos muy bien si sonaba muy balanceado o no. ujú, A veces escuchaba por allá con muchos bajos, pero no sabemos si era el amplificador o no. ujú, Claro, vinimos a descubrir eso acá en la universidad cuando presentamos la sustentación. Entonces, sí fue complicado. Además que íbamos con un monitoreo donde íbamos escuchando en una parte un clic específico, ujú, donde utilizamos nuestros pasos, los secuenciamos como si fuera un metrónomo ok, y encima de eso hicimos como una parte de la obra. Entonces, claro, tener eso presente acá de monitoreo, tener presente la salida, que se escuche bien, es complicado. claro, entonces el proceso de ruteo puede ser un reto, ¿cierto? Claro, esa cosa de ruteo también fue muy complicada. Tocó pedir ayuda externa porque no pudimos, no pudimos. Pero ya después de que nos explicaron, Hugo fue el que nos ayudó a hacer como ese ruteo externo, Ujú, tener el clic acá adentro y que no saliera al público. Entonces, siempre es complicado, pero es un aprendizaje bonito, un bien, aprendizaje chévere. chévere. Bueno, Juan, muchísimas gracias, muy entretenida la conversación. No, más a usted. Muchas gracias.
Thank you.